Algo interesante que queremos comentar es que aquí en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países de origen, es un poco diferente cómo se elige a un presidente. Porque la elección aquí no se basa en el voto popular, sino en el voto indirecto. Es decir, el candidato que obtenga la mayor cantidad de los 540 electores, que varía en cada estado. Quien gane esta mayoría, 270 o más, se queda como presidente de la nación. El número mágico para que usted lo tenga en cuenta, esta victoria, que consigan con esta victoria, será 270 votos electorales. Tenga en cuenta ese número. Y en estas elecciones tan reñidas, pues todo gira en torno a los llamados estados péndulo, que seguramente lo ha escuchado a lo largo y ancho de estas semanas. Pero para poner todo en perspectiva, aquí nos acompaña nuevamente la analista política Marcela Prieto Botero, que es especialista en comunicación estratégica. Bienvenida nuevamente. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Maravilla, Marcela. Fíjate que quiero que nos cuentes por qué hay tanta tensión en estos 7 estados péndulos y cómo el voto latino puede ser que esto gire o se balancee de una manera u otra. Bueno, primero es muy importante entender qué son estados péndulos. Son aquellos estados donde, digamos, varía el resultado de elección en elección. No hay una tendencia clara a si son republicanos o demócratas. Por eso se vuelven absolutamente vitales en el momento de la elección. Entonces hay varios grupos de estados péndulo. Por ejemplo, aquellos que están en lo que se llama el cinturón de óxido, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Precisamente estábamos viendo Pensilvania. Y otros que están, digamos, en la zona más fronteriza como Arizona. Hay características diferentes. Entonces, por eso son tan decisivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pensilvania? Que es importante que lo sepamos. Este cinturón era un cinturón que antes se llamaba el de óxido, pero ha habido una movilización tan importante de población latina que se está llamando ahora casi que el cinturón latino. En Pensilvania, por ejemplo, que antes era una zona industrial, víctima de la globalización y de la desindustrialización, empieza a ser también un epicentro importante para la generación de nuevo empleo, porque allí va a ser el epicentro de la explotación petrolera basada en fracking. Exacto. Pero por otra parte, el 52% del voto latino en Pensilvania es de origen boricua, de Puerto Rico. Entonces el incidente que pasó la semana pasada tuvo un impacto importante. Totalmente. Ahora, por ejemplo, Arizona. Es otro tipo de población latina porque está viviendo directamente las implicaciones del tema de la frontera. Pero hay una sorpresa, algo que no se estaba esperando, y es Iowa, que no es un estado pendular, que ha sido históricamente republicano, pero que por, la cantidad de mujeres, por eso que se llama el gender gap, que es la diferencia entre el voto de hombres y mujeres, allí se está viendo un fenómeno muy interesante del voto femenino a favor de Kamala Harris. Exactamente. Bueno, hablando precisamente del voto, vamos a poner en perspectiva cuál sería la vía más rápida para la victoria de Kamala Harris, y lo vamos a mostrar con un mapa también para que nos cuentes tú cuál sería ese camino rápido. Pues mira, Kamala, por ejemplo, si gana esos tres estados que están en ese cinturón de óxido, que son Michigan, Pensilvania y Wisconsin, ella podría ganar directamente. Ahí los vemos en el mapa. Pero si fuera, digamos, Trump, ¿cómo puede llegar Trump rápidamente a la victoria? Estaríamos hablando de estados Vamos a como... ver la otra gráfica mientras estamos hablando de esto para tener una idea de cómo sería Trump si gana la victoria fácil. Que, digamos, esto claramente no está matemáticamente hecho, pero se puede, digamos, hacer una aproximación. Ahí está. Entonces podemos ver cómo es Arizona, de South Carolina, y Nevada podrían ser, digamos, más uno de los estados de ese cinturón de óxido, es decir, de esos estados cercanos a los Grandes Lagos. Y la pregunta del millón, obviamente, de estos 7 estados péndulo, el año pasado, la elección pasada en el 2020, Biden se llevó 6 de ellos, pero los republicanos ganaron North Carolina. Vamos a ver cómo se desarrolla en este momento esta contienda. Pero, ¿qué pasaría, Marcela, si tenemos 269 y 269. ¿Qué pasa si hay un empate en los votos electorales? Bueno, primero, esto es un hecho sin precedentes. Es muy difícil que se dé porque si uno hace las sumas y las restas de los colegios electorales y la posibilidad de que lleguen a ese empate es prácticamente nulo. Sin embargo, la Constitución sí establece
que en caso de que haya un empate, la Cámara de Representantes, que es la que representa más directamente al pueblo, decide el presidente. Y el Senado, el vicepresidente. Entonces puede haber un caso hipotético en que el presidente sea de un partido y el vicepresidente de otro. Pero es muy poco probable. Pero es interesante también recalcar que ese Congreso que tiene las decisiones es el que gana electo ahora en estas elecciones, no el que está en este momento, porque la Casa ahora mismo es republicana y el Senado es demócrata. Entonces, es tan importante ver que es otra contienda que se va a dar este día. Exactamente. Muchísimas gracias, Marcela, por estar nuevamente aquí con nosotros. Marcela Prieto Botero, que es analista. Así que gracias, te agradecemos porque de verdad que nos has abierto un poco más allá de lo que ya conocíamos. No, y sin duda nos das una perspectiva amplia de lo que significa esta contienda que todo el mundo va a estar esperando a ver qué sucede. Y estamos pendientes a partir de las 7 de la noche que cierra Georgia y que dicen que una hora después podemos tener un indicio de qué está pasando Georgia, otro estado. Pero un mensaje final importante. Es muy importante que se acepten los resultados. Correcto. Y que de verdad este es el país donde se tiene que respetar y ser el ejemplo de la democracia del mundo. Exacto. Que no se nos olvide, por favor, respetemos.